Hola, bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica Familiar, un espacio para reunir la familia junto a la Biblia una vez a la semana. Les pido que busquen en sus Biblias Marcos capítulo 15, verso 40 hasta el verso 8 del capítulo 16. Y te hago una pregunta, ¿qué tipo de seguridad tienen en su casa? ¿Cerraduras, alarmas o algo más complejo quizás? Tener una forma de seguridad, ¿cómo te hace sentir al entrar o al permanecer allí en tu casa? Marcos escribió su relato de la vida de Jesús de tal manera que convencería a los lectores de que Jesús era el Hijo de Dios y el tan esperado Salvador. Y si confiamos, si tenemos la seguridad de la identidad de Jesús y de su sacrificio por nosotros, viviremos sintiéndonos seguros en Él. Si estamos convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios y el tan esperado Salvador, nuestras vidas deben reflejar nuestra fe en obediencia y en fidelidad diaria a Jesús. Leamos Marcos desde el verso 40 del capítulo 15 hasta el verso 8 del capítulo 16. Presten atención a las siguientes preguntas al leer el texto. Número 1. ¿Qué temores y peligros enfrentaron los discípulos cuando crucificaron a Jesús, los cuales los llevaron a abandonarlo? Y número 2. ¿Qué le pasó a Pedro después de la resurrección? ¿Cómo cambió? ¿Y por qué luego sufriría persecución? Leamos el texto. Miremos el video. Hoy llegamos al final del Evangelio de Marcos, la escena crucial de la resurrección de Jesús. Estamos en la tumba del jardín. Es muy probable que esta no sea la tumba donde estuvo Jesús. De hecho, estamos casi seguros de que no lo es, pero es un lindo jardín y un buen lugar para recordarlo, porque en realidad nadie sabe exactamente en dónde estaba la tumba. Quisiera que piensen si realmente creen en la resurrección de Jesús. Es decir, si creen todo lo que enseñamos por medio del libro de Marcos y que Jesús murió y luego literalmente se levantó de los muertos y que Él dice que está con nosotros ahora. Él está aquí. Él está conmigo. ¿Cómo les afecta eso? ¿Cómo les afecta su vida ahora? Recuerden en la crucifixión, cuando Jesús fue entregado a las autoridades, los discípulos huyeron. Y algunos de nosotros vemos eso y decimos que nunca hubiésemos dejado a Jesús. Están sentados en sus sillones diciendo, yo hubiese estado allí con él. Pero ¿entienden por lo que estaban pasando? Primero pensaban, camino a Jerusalén, vamos a hacernos cargo de esto. Piensen si fueran discípulos. Estaban tan acostumbrados a ganar. Están con Jesús, los líderes religiosos. Él es el valiente, camina sobre el agua, sana a un paralítico. No le importa lo que otros piensen, tenía el control de todo. Y de pronto fueron al huerto y vieron a Jesús afligido como nunca antes. Y ahora se dirigen a Jerusalén y ven que lo entregan, aunque Él les dijo que eso pasaría. Imaginen cuán difícil hubiera sido para ustedes mientras lo torturaban y él gritaba. ¿Es este el hombre que caminaba sobre el agua, al que vi en la cima del monte? Debió de haber alguna parte de ellos que comenzó a dudar. Y
pensar, ¿de verdad lo están torturando? ¿Lo van a crucificar? ¿Qué sucedió entonces? Algo sucedió que hizo que todo cambiara y ellos huyeran y tuvieran miedo. Vieron a Jesús levantarse de los muertos, vieron al Cristo resucitado y esto cambia todo porque pasaron de ser temerosos a ser como Pedro. Cuando leen sobre el resto de la vida de Pedro, ven que él habla valientemente. Recuerden, este es el libro de Marcos, habla de Pedro describiendo cómo negó a Jesús, pero todo cambia. ¿Por qué? Porque Jesús se levantó de los muertos y ahora Pedro de repente es valiente. Se puede leer de él en el libro de Hechos, lo azotan. De hecho, la tradición dice que Pedro mismo fue crucificado boca abajo. Él pasó por esa tortura. Dicen que no quería pasar por lo mismo que Cristo. No se sentía digno de eso, así que lo crucificaron boca abajo. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría por esa clase de tortura? Porque cuando vieron a Jesús levantarse de los muertos, ¿pueden imaginarlo? Intenten imaginar ese momento. Ustedes y los discípulos se sienten desanimados. Recuerden la tortura. La Biblia habla de que ni siquiera podían reconocerlo como ser humano. Este amigo suyo era un pedazo de carne al que arrojan a esta tumba y ustedes piensan, ¿qué pasó? Pasé de creer un día que íbamos a conquistar todo a su crucifixión. Y todavía recuerdo los gritos, el dolor, la agonía. Y luego lo ven. Él ha conquistado la muerte. Lo vimos levantar a Lázaro de los muertos, pero ahora él mismo resucitó de la tumba. Les dio confianza, una confianza que cambió todo. Y la Biblia dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes. Esto debería cambiar todo en nuestra vida. Esta es la razón de por qué creemos ahora que cualquier cosa puede pasar en nuestra vida. Me pueden torturar por causa de él y yo lo aceptaré. Esto debería cambiar cómo vivimos nuestras vidas. Y también que ese tipo de poder que tomó un cuerpo muerto que estaba mutilado en la tumba sin vida y lo hizo levantar de los muertos, también está disponible para mí. De verdad, lo que quiero que hagan ahora es que dediquen un tiempo y piensen objetivamente si un ser humano creyera que Jesús se levantó de los muertos y que ese espíritu ahora vive en ustedes y él está con ese ser humano, ¿cómo cambiaría esa vida? ¿Cómo debería actuar ese ser humano? Luego, miren a su propia vida y pregúntense, ¿mi vida se parece en algo a esa? Si la respuesta es no, deben preguntarse si realmente creen. Estoy de vuelta en el Monte de los Olivos porque el libro de Hechos dice que aquí es donde Jesús ascendió al cielo. Y de todas estas escenas, esto no puede ser real. ¿Cómo es ver a alguien ascender y todo lo que vimos en el libro de Marcos? Espero que ustedes vean que esto no es un libro falso. Estas son cosas reales que pasaron. La idea es que ustedes amen la Escritura. Eso espero. Espero que miren este libro y lean el libro de Marcos una y otra vez y que esto haya sido una especie de lanzamiento para ustedes. Honestamente, esta fue la serie más difícil que he hecho porque mucho de esto se sentía muy sagrado. Quiero que las personas lean la Biblia. Es como si estuviesen escuchando una canción de Adele y yo decidiera cantar cada vez con ella. Arruino la canción. De la misma forma, así me siento sobre la Escritura. Hay pureza, son las palabras de Dios y nuestra esperanza es que ustedes escuchen la palabra de Dios solos, sin la voz de alguien que explique. Esperamos crear un interés y que digan, nunca vi esas cosas del estudio de Marcos. Debo leerlo por mi cuenta porque
todos sabemos que hay falsos maestros allá afuera. Y hay personas con planes que leerán un pasaje y luego lo darán vuelta a su gusto. No digo que estén aprendiendo de algunos falsos maestros, pero hay muchos allá afuera. Alguien debe estar aprendiendo de ellos. Nuestra esperanza es que se adentren en la palabra y que la estudien por su cuenta y digan qué dice de verdad. ¿Qué debería ser en mí la muerte de Jesús, su sacrificio, su amor? Él quiere que muera a mí mismo, quiere que muera por otros. La resurrección de Jesucristo. Si Él está vivo y aquí, ahora, ¿cómo me afectaría? ¿Cuánto poder tengo? Necesitan pensar en estas cosas mientras leen la Escritura. Y el hecho de que diga que algún día regresará, ¿cómo nos encontrará cuando regrese? He sido pastor por 30 años. Y cada vez que leo este libro y miro a nuestro país, a las personas que se dicen cristianos, e incluso a veces a mí mismo, pienso, ¿lo entiendo? Sigo regresando a este libro y evaluando mi vida a la luz de lo que dice y oro que también ustedes lo hagan. Oro para que esto no sea solo un estudio del libro de Marcos, sino que sea el principio para ustedes, que no se cansen de Jesús y del Evangelio. Leamos ahora Marcos capítulo 16, del 1 al 8 nuevamente. Al final del capítulo 15, justo después de que el centurión pagano romano confesara que Jesús era el Hijo de Dios, se nos dice que las mujeres fueron las únicas seguidoras de Jesús que se quedaron con él hasta el fin. Ellas vieron dónde pusieron el cuerpo de Jesús y ahora las vemos regresar. Esta escena en el sepulcro es la primera mención de algunas de estas mujeres en el libro de Marcos. Eran las seguidoras silenciosas. Sabemos que estuvieron allí en la cruz, lo vieron todo, pero no aparecen, no dicen nada en el texto del Evangelio. Y hemos discutido la importancia de seguir a Jesús en este recorrido de discipulado. Pero en una sociedad que está obsesionada con el poder, la fama, la importancia, puede ser fácil confundirnos y juzgar el éxito de nuestra vida cristiana según ese criterio de nuestra cultura. Sin embargo, las mujeres en el sepulcro expresan un punto de vista diferente. Lo que importa es la fidelidad, no el poder, el prestigio o la popularidad. Esta forma de discipulado es la misma, sin importar quiénes sean hoy. En el pasaje, en los versos 4 al 7, las mujeres encontraron vacío el sepulcro de Jesús. En lugar de un cuerpo para ungir, las recibió un ángel resplandeciente que proclamaba el cumplimiento de la promesa de Jesús al afirmar que Él ya no estaba allí. Los discípulos habían abandonado a Jesús, pero Pedro se había excedido al negar 3 veces que conocía a Jesús. No es difícil ponernos en su lugar después de una falla de esta magnitud. No obstante, este pasaje nos muestra que el ángel tenía un mensaje del Jesús resucitado específico para Pedro. Jesús aún lo amaba y quería que él lo supiera. Preguntas. Número 1. ¿Quién visita el sepulcro de Jesús? Número 2. ¿Se han sentido invisibilizados alguna vez, no tenidos en cuenta?
Número 3, ¿cómo pueden animar a alguien en su obediencia silenciosa a Jesús? Número 4, ¿qué les dijo el ángel a las mujeres que hagan? Número 5, ¿por qué creen que el ángel mencionó específicamente a Pedro? Y número 6, ¿qué les dice la historia de Pedro sobre la capacidad de Jesús para perdonar y restaurar vidas? Marcos concluye su evangelio al decir que las mujeres salieron corriendo del sepulcro vacío y no dijeron nada porque tenían miedo. A lo largo de la historia, incluso los amigos más cercanos de Jesús respondieron con miedo a su poder y a su misión. Así que Marcos nos pregunta, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Callar y tener miedo o confiar en el hecho de que servimos a Jesús, quien es tanto Dios como hombre y que ya pagó el precio de nuestra libertad, de nuestra redención, de nuestro perdón? Terminamos el Evangelio de Marcos con preguntas para aplicar a nuestra experiencia. Número 1, ¿cómo puede animar tu fe esta historia en cuanto a que Dios no nos olvida y efectivamente cumple sus promesas? Número 2, ¿qué los convenció de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios? Número 3, ¿cómo expresan su fe a diario? ¿Qué hábitos y qué valores practican día a día? Número 4, Jesús admitió abiertamente que seguirlo no sería una tarea fácil. ¿Lo has comprobado ya de alguna manera? ¿Cómo fue esto? Número 5. ¿Están dispuestos a traer personas y mostrarles el camino para seguir a Jesús? Y para concluir nuestra experiencia con el Evangelio de Marcos, ¿cómo responderían a la pregunta, ¿vale la pena seguir a Jesús? La decisión es de ustedes y solo ustedes la pueden tomar. Dediquen unos minutos aquí al final de este estudio a conversar el siguiente paso que Dios podría pedirles que den como familia. Tal vez es solo reconciliarse con Jesús como lo necesitaba Pedro. Tal vez es dejar por voluntad propia las distracciones o situaciones que les impiden seguir a Jesús de todo corazón. Tal vez es hablar con alguien que necesita conocer el Evangelio. Quizás es abrazar la verdad de Jesús por primera vez. Tal vez es aceptar el desafío de leer el libro de Marcos completo otra vez a solas y luego estar dispuestos a evaluar su vida según lo que enseña este Evangelio. Sea lo que sea, dediquen un minuto a escribirlo y luego pasen un tiempo con Jesús en oración. Todo este estudio será inútil si no salimos cambiados por la palabra de Dios. Los espero la próxima semana con una nueva serie de nuestra Escuela Bíblica Familiar. Bendiciones.